Casi siempre, las personas que creen tener el control absoluto sobre los demás terminan controladas por sus propias creencias. Walter Rizzo. Qué bueno que estás aquí porque hoy tenemos un programa súper interesante. El tema es trabajar con un jefe narcisista. Y estás aquí en Perspectiva 3.0. Y para eso tenemos a dos invitadas increíbles. Y vamos a empezar por mi derecha. Primero tenemos aquí a mi derecha a Jimena Zárate. Jimena Zárate es psicoterapeuta Gestalt y de carrera es comunicóloga y periodista. Además, ella es académica universitaria y da clases de filosofía y de diseño. Además, a Jimena le gusta muchísimo las mascotas, le gusta viajar y le gusta el tenis. Bienvenida, Jimena, ¿cómo estás? Muchas gracias, Edu. Muy bien, gracias por invitarme. No, gracias a ti por venir. Y hasta allá tenemos a Alejandra Contreras. Hola, Ale. Hola. Quería decir hola, es que la vez pasada hice lo mismo. Hola, y como que está padre, ¿no? Bueno, Ale estudió comercio internacional. Sí. Y se ha dedicado mucho a las finanzas. Y ha estado en empresas transnacionales como Cemex y algunas de transporte internacional. Y bueno, evidentemente el tema es sensible y ahí por eso nos vamos medio con tiento, pero todos hemos estado en situaciones difíciles y lo que me parece más interesante es identificar qué es exactamente esto de ser narcisista y luego tener un jefe narcisista. Para ti, Jimena, Jimena vale la pena señalar que está haciendo una tesis de maestría en psicoterapia Gestalt y su tema de maestría es liderazgo narcisista. Liderazgo narcisista. Entonces, bueno, tenemos una voz autorizada que nos puede poner un poquito más en contexto de qué estamos hablando. Jimena, cuéntanos, ¿qué es esto de no, te voy a detener tu tren? Uh-huh. Vamos a preguntarle a Ale. Ale, ¿tú qué crees que sea tener un jefe narcisista? Dios, no, sí es medio narcisista, pero aquí no. A ver, yo creo que un jefe narcisista, puede decir características, a lo mejor no una definición. Como tú lo quieras, es tu perspectiva. Es manipulador y controlador, falta mucha empatía. Creo que lo catalogaría en esos 3 puntos. Ok, desde mi punto de vista, antes de que nos cuente Jimena cómo lo ve ella, desde mi punto de vista, yo creo que un jefe narcisista es un líder que deja de ver por el bien del grupo, más bien que ve por su propio bienestar a costa del bien de sus colaboradores. Y esto puede ser muy destructivo y puede ir incrementando y puede hacer dinámicas muy desagradables dentro del trabajo. Ahora sí, Jimena, ¿tú cómo lo ves? Híjole, mucho que decir. Yo creo que lo principal que pasa con el narcisismo se puede ver desde muchas corrientes, ¿no? de psicología. Desde la humanista y gestáltica, que es en la que estoy más yo. Cualquier persona que haya pasado por un ambiente laboral con un líder narcisista o incluso con una pareja narcisista, que generalmente se habla más del narcisismo en las parejas y muchas veces se deja de lado la parte del narcisismo en el ambiente laboral. Sí es cierto. Y ¿no? Además me suena como que está permitido en el ambiente laboral. No, bueno, es algo que, no sé, el capitalismo, a lo que estamos acostumbrados económicamente, pues no solo lo permite, sino que incluso entre que lo fomenta y lo premia, ¿no? Lo fomenta y lo premia. Uh-huh. ¡Qué terror! A ver, ya cuéntanos un poco más. Bueno, algo muy importante en esta parte es que en el ambiente económico en el que estamos, la forma en la que estamos acostumbrados de no parar, de siempre dar más, de cansarnos y llegar a este burnout que cada vez es más. Entonces, bueno, esta parte de ser poco empáticos, de ver primero el resultado de la empresa o el resultado de lo que queremos alcanzar en vez de ver a la gente. Al final le juegan contra la empresa, ¿no? O a la institución en donde estén, pero pues eso no se toma tan en cuenta. Y por otro lado, también generalmente, pues mucha gente, cuando no tienes muchos escrúpulos, pues
no te importan un montón de cosas y es más factible dentro de este ambiente que llegues más arriba muchas veces, ¿no? Sí, y es que ahora me haces pensar que parece que las empresas capitalistas tienen una personalidad narcisista. Sí, bueno, en general el sistema O sea, la capitalista. empresa. Sí, o sea, veo por mí. Exacto. Y los demás que se mueran. Exacto, así ¿No? es. Yo como y genero. Y el dinero es para mí y para mis inversionistas. Y me llevo a los trabajadores, a los líderes, a las otras empresas, a los clientes, me llevo a todos. Y a la misma empresa muchas veces, ¿no? Porque Wow. se puede creer que te puede no importar nadie, pero al final sacas adelante a la empresa y la empresa va hasta arriba. Y no siempre es así, porque cuando tienes este tipo de ambientes y este tipo de liderazgos, pues es muy común, además de que las personas entren en un tema emocional brutal, de todos modos, en el mejor de los casos, esa persona se va a ir. Tus más grandes talentos y la gente más creativa y la gente que tiene más iniciativa, es muy probable que en estos ambientes no duren mucho. Entonces vas a tener un montón de rotación, y eso no te va a ayudar a construir al final. Sí. ¿Cómo ves, Ale? Ahora Sí, después de... todo me suena, o sea, cada punto, todo me suena, o sea, justo lo que dices, creo que ese terrorismo emocional, o sea, terrorismo. literal es tan fuerte que a veces, o sea, como que te afecta tanto en lo personal, ya lo laboral, que, o sea, por ejemplo, en mi experiencia, cuando lo viví, tuve que crear toda una mentira para poder salir de ahí, porque ni siquiera podía salir por mí, ¿sabes? Claro, o sea, te daba miedo. Ajá, me daba mucho miedo salirme de ahí. A ver, vamos por ahí, Ale. Cuéntanos la primera vez que tú sentiste que estuviste en una situación así, con una experiencia con un líder narcisista. Bueno, fue mi primer trabajo, o sea, tenía muy poquito de haber salido de la universidad y encontré un trabajo en Cemex, una excelente empresa, y era como que mi primer trabajo y como que todo pintaba súper bien. Era justamente en el área de cuentas por cobrar. No, pues ya pásanos su nombre y su teléfono, ¿no? No, pero me refiero a que yo estudié comercio, ¿no? Y entonces como tomar la decisión de sí tomar el trabajo, porque dije, es que es una súper empresa y como que te venden mucho de que posiciónate en una buena empresa, es difícil, entonces no pierdas la oportunidad. Y como que pues era mi primer trabajo bien, y entonces cuando ya entré, la que le tocó pues ser mi jefa, pues fue muy complicado porque pues como que ella abusaba de que pues era mi primer trabajo, ¿sabes? Entonces... ¿Solo contigo? En general todo el equipo, o sea, eran literal, pues sí, eran reuniones donde solo decíamos lo mal que nos sentíamos entre nosotros, o sea, porque nos daba mucho miedo, e inclusive había maltrato, pero hacia uno de mis compañeros, porque casi todas éramos mujeres y solo había como 2 o 3 hombres, pero en especial a uno de ellos lo maltrataba de que ve y estaciona mi camioneta, ve y ve por mi desayuno. Y como que dentro de mí yo decía, ¿por qué lo permites, no? O sea, ¿por qué permites eso? Pero yo también, cuando ya era mi turno de que me hablara a mí, pues yo también decía de que no, pues es que sí nos da un buen de miedo decirle. La primera vez que yo dije que eso, o sea, ¿qué es esto? Nunca lo había vivido, tenía 0 experiencia. Y un día me llevó a Tijuana con uno con uno de los clientes que teníamos, y me súper humilló. Así de que cómo es posible que no sepa sacar esto. Ella era una máster, o sea, dentro de todo sé reconocer que fue mi mejor maestra en el trabajo, ¿sabes? O sea, aprendí mucho gracias a ella, y gran parte de todo lo que yo he logrado en el trabajo es con todas las herramientas que ella me dio, que yo no tenía. Pero eso, o sea, lo aprendí a la mala. Entonces me humillaba, literal salía llorando y me decía como, es que esto es el trabajo, o sea, ¿quieres realmente crecer? Esto es parte de crecer y tienes que crecer y madurar, y esto es parte de... y después como si me lo vas a crecer agradecer. fuera aguantarte. Uh-huh. Sí, pero con miedo, porque al final no sé cómo describirlo, hoy en día no me acuerdo, pero de solo recordarlo vuelvo a sentir ese miedo que sentía, porque empieza una mezcla de aprobación, miedo a decirte que no, como que toda esta clase de cosas se fueron acumulando, y al final decía... Es que yo sí quiero lo que ella me está diciendo que puedo llegar a ser, porque te lo vendía muy bonito, como, es que va súper bien.
O sea, sí puedes, ¿no? Y entonces trabajaba de lunes a sábados, mi cierre salía a las 2 de la mañana, tenía que cruzar toda la ciudad y muy, muy fuerte. Oye, Ale, ¿y no te da la sensación de que cuando quieres contar lo feo que fue, no se puede? Como si lo contaras y dijeras, se oye muy básico y adentro era muy feo. Sí, sí, 100%. De hecho, yo me acuerdo que inclusive trataba de ya no contarlo porque como que de cierta forma hasta me avergonzaba. O sea, decía, ¿para qué lo cuento si no lo puedo dejar? ¿No? Oh, ¿para qué cuento todo lo que me está pasando si ni siquiera puedo dejar el trabajo? Ajá. ¿Cómo ves, Jimena? Pues mira, aquí dos cosas que me llaman mucho la atención de lo que dices, Ale, es la primera que el tema del narcisismo en general es muy difícil de explicar, porque se vuelve muy difuso, muy ambiguo lo que la gente está viviendo. Es difícil de explicar incluso en la psicología, ¿no? Y es difícil de explicar en la pareja porque o sea, hay cosas violentas y agresivas que no necesariamente son físicas y no se entiende bien qué está pasando en esa atmósfera, pero todavía en la parte laboral es todavía más confuso, porque realmente no sabes muchas de las veces qué es lo que está pasando. Es ambiguo lo que decíamos. Por un lado te pueden estar diciendo, no, es que eres muy buena, eres muy bueno, haces no sé qué, y por otro lado te das cuenta que dicen otras cosas o de repente este tema narcisista en donde primero hago que te enganches conmigo de alguna manera y luego ya que confío en ti, yo con esa confianza que el otro tiene en mí, le voy minando esa seguridad de alguna forma. Entonces se vuelve muy confuso, primero porque no sabes qué estás viviendo. Entonces, ojo, si te sientes confundido o confundida de entrada porque no sabes si estás haciendo tu chamba bien, si al final te sientes a gusto o no, y ahí hay como una ambivalencia de cosas, red flag, podría desarrollarse algo así. Dos, el tema es que no es nada más contigo y tu jefe, sino que desde Gestalt se le ve como una experiencia narcisista que ese personaje lleva a ese campo. Uh-huh. Y entonces no es nada más que tú lo estés sintiendo. Muy probablemente todas las personas que están trabajando en esa área lo empiezan a sentir. Uh-huh. Y el tema es que cada quien lo va sintiendo de diferente forma, pero va generando mecanismos de defensa que en Gestalt les llamamos ajustes creativos. Entonces, si yo por X o Y no me puedo ir porque a lo mejor mantengo una familia o a lo mejor para mi currículum es la primera vez que estoy en una empresa así de increíble y pues por lo menos me aguanto un año, ¿no? Porque si no, ¿cómo se va a ver en mi currículum? De entrada, tu salud mental y emocional es más importante que cualquier chamba, pero a veces dentro de este mismo sistema capitalista, pues nos cuesta entender eso, ¿no? Entonces, sí, o a lo mejor estás en un ambiente en donde ese jefe tiene una fecha de caducidad y no está tan lejana. Y el trabajo como tal y el espacio como tal y tus prestaciones como tal son muy buenas, pero pues tienes que aguantarle ese cachito. Ok, Jimena, entra a tu experiencia personal. Ya la estoy escuchando casi. Entonces, cuéntanos. ¿Cómo fue la primera vez que tú sentiste que tuviste una relación o una experiencia con un líder narcisista? Fue un poco así como lo estoy escribiendo, ¿no? Y por eso me veo muy reflejada en lo que dice Ale. De entrada, pasa eso. Puede ser un gran lugar para trabajar y como tal, el jefe que está en ese momento pues no está preparado para tener un liderazgo y además tiene muchas situaciones no resueltas en su vida. Uh-huh. Y además tiene ese tipo de personalidad que si lo pones al frente de un equipo y que si lo pones liderando como tal sin saber hacerlo, van a salir, al final está expuesto y al final van a salir todas esas inseguridades que tiene contra el otro. Entonces, algo que llama mucho la atención y yo creo que cada una y cada uno de ustedes lo puede ver en su experiencia dentro de un ambiente laboral narcisista, es que las personas que están a su alrededor, sus compañeros, sus colegas, van a empezar a tomar partido, ¿no? Va a haber gente que con tal de estar tranquilo o tranquila, le va a hacer segunda a esos comportamientos, se va a volver como
Pero cuéntalo en tu experiencia, Jimena. Esto parece muy Nombre y etéreo. apellido. Lo que quiero es así, la historia. Se va a volver como... hay personas que se vuelven como el chivo expiatorio, ¿no? Pueden ser la secretaria, el asistente, los técnicos, la gente que está alrededor más cercano y que hace la parte operativa que tiene que ver el líder, ¿no? ¿Tú cómo te diste cuenta? ¿Tú cómo te diste cuenta que estabas en esa situación? A ver, la verdad es que a mí me costó mucho trabajo y por eso lo digo, es una atmósfera muy, muy complicada de entender. Confusa. Muy confusa. Yo me di cuenta porque yo ya había pasado situaciones similares, pero en la parte personal, con parejas narcisistas, Ok. ¿no? Entonces tenía un poco y también en esa etapa estaba estudiando psicoterapia y entonces ahí hubo cosas que dije, esto no, como que ciertos clics me empezaron a hacer y dije, esto no está bien, ¿no? Pero, pues imagínense, incluso con el entrenamiento que yo ya tenía, que era un poco más de conocimiento que el que la mayoría de la gente tiene, tampoco alcanzaba a entender, ¿no? Y entonces lo que yo me he dado cuenta es que se repite muchas veces en diferentes ambientes, ¿no? No importa que sea la parte corporativa, la parte médica, también hay muchísimo narcisismo, ¿no? Sí, justo, una de las cosas que detecté es que me parecía poco empático un montón de decisiones, ¿no? Y empecé a notar... ¿Qué es esto de empático? Como cosas que iban, o sea, que dañaban a la gente, que yo veía que la hacían o enojarse muchísimo o sentirse muy insegura. A mí no me... Hubo ciertos momentos en donde, por ejemplo, me decían algo muy puntual de, es que ciertas personas del espacio dijeron que tú los trataste muy mal y que ni siquiera los volteaste a ver. Y eran personas que tenían un rango mucho menor que el que yo tenía. Yo tenía muy claro, por todo lo que yo había trabajado en terapia antes, que yo no hago eso con las personas y que no... Sí, como gente de intendencia quizás. Ajá, exacto. De servicios, ¿no? Al contrario, ¿no? Entonces, desde ahí dije, pues no sé, y era muy, muy marcado de, ¿pero quién te dijo eso? No te puedo decir quién me dijo eso, ¿no? Entonces era como, dije, esto está medio extraño, ¿no? Y dije, pues yo no sé, pues yo no soy así, ¿no? Entonces, desde ahí empecé a sentir un tema de inseguridad en donde yo sentía que yo tenía que estarme cuidando todo el tiempo de lo que yo decía y yo hacía. Y me di cuenta... Eso, como la sensación, a mí me hace clic, las dos historias, me hace clic, empiezo a sentir miedo y la sensación de que me tengo que proteger. Exacto. Eso ya es una super red flag, ¿no? Y ahí lo que te lleva a hacer es que te aísles. Muchas de las personas en estos ambientes laborales nos aislamos. Y un punto clave es no aislarse. O sea, buscar... Va a haber estas personas que pues no saben cómo actuar y que prefieren seguirle la corriente a ese jefe. Entonces ahí no te acerques. Pero va a haber otras que se pueden enojar, ¿no? Que era un poco lo que a mí me pasaba. A mí me enojaba mucho ver esa injusticia o ver ese maltrato o ver esa violencia, ¿no? Entonces también hay otra parte en donde hay personas que se pueden enojar y entonces recibes esa violencia y te vuelves agresivo, ¿no? Pero eso es una trampa. Porque si te vuelves agresivo, y ahí sí te señalan, eres agresivo. Eso es muy narcisista, ¿no? Entonces, ese es lo que está haciendo la persona con esa agresividad, es responder a la violencia, porque la violencia viene desde el otro lado. Pero lo que generalmente vemos es la agresión de esa respuesta, no qué la provocó. Sí, porque como decía Ale, daba un ejemplo, le pedía que fuera por comida. ¿Cuál era tu ejemplo? Sí. Le pedía que fuera por comida. Si solo pongo la frase, le pidió que fuera por su comida, no parece tan grave. No parece algo que digas, oye, esto es así como un narcisismo. No, pues nada más le pidió que fuera por la comida. O sea, tampoco, o sea, sí, igual no es el lugar, pero cuando lo empiezas a ver dentro de una dinámica y que esto es precisamente cuando sabes que tengo mucho trabajo o cuando... sí, pero lo que tú estás haciendo realmente no es tan importante. Entonces yo sí me voy a quedar a hacer algo que es importante. Y entonces empiezan a ver como detalles que hacen que la experiencia sea mucho más violenta que lo que es cuando la cuento. Que como bien lo dices, Edu, son temas muy sutiles y donde está la estrategia es en esa sutileza, ¿no? Porque, por ejemplo, también otro tema que por eso yo decía que cuando...
tienes ese tipo de personas al frente como jefes, es muy fácil que haya mucha rotación porque la gente más creativa, la gente más propositiva se va, al final se va. En el mejor de los casos, váyanse. Pero... váyanse. Sí, o sea, el punto es váyanse. Si no se pueden ir por un tema económico, por cosas similares, entonces ir poniendo esos límites. Y la otra muy importante es en esas sutilezas. Por ejemplo, alguien que trae mucho empuje, que trae mucha creatividad, que trae muchas ganas de hacer, lo que yo veo como un liderazgo sano sería, se va a equivocar. La persona que quiere proponer y va a hacer, Claro. por lógica se va a equivocar. Y más si es joven, Exacto. o si tiene poco tiempo, o tiene menos experiencia que el líder, que eso es lo más normal. Exacto. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Yo lo que vería como algo saludable es, ok, esta persona que tiene mucho empuje, que está proponiendo cosas, que está haciendo, que está moviéndome a todo el equipo, pues voy a proteger y voy a enseñarle las fallas de una manera en donde le sirvan para ir creciendo y se sienta cada vez más segura, más seguro. Lo que este tipo de jefes hace es, si veo que tú estás haciendo muchas cosas, entonces toca con la seguridad con la inseguridad de esas personas. Entonces ellos lo ven como esta persona está brillando más que yo y yo no puedo dejar como líder narcisista o como narcisista en general que alguien más brille más que yo. Entonces puedo hacer algo espectacular, no sé, un superanálisis espectacular, un proyecto de laboratorio increíble, un evento increíble y entonces el comentario de esa persona, no importa que hayas movido cielo, mar y tierra y nunca nadie haya hecho algo similar, va a ir directamente a señalarte la falla. La falla. Y entonces es como, bueno, te desinfla, pero hasta el subsuelo, ese tipo de cosas. Ahora les voy a contar mi experiencia. Uh-huh. Mi experiencia es reciente. Yo estuve trabajando en General Motors y ahí estuve trabajando por 18 años. Y estuve muy bien. Y tuve muchas jefas. Nunca tuve un solo jefe. Uh-huh. Fue muy chistoso, pero nunca tuve un solo jefe. Tuve muchas jefas y fue una experiencia muy padre. Uh-huh. Hasta que llegué con mi última jefa. Uh-huh. Y con ella fue una sensación desde que llegué. Como yo llegué, pues cuando llegas a un área, pues era un área nueva. Uh-huh. Pues no, en esa área yo no tenía experiencia, aunque ya llevaba pues 15, 16 años trabajando ahí en la empresa, pero en mercadotecnia pues yo no tenía tanta experiencia. Uh-huh. Entonces, pero sí sabía pues cosas como de producción, ¿no? Yo siempre me dediqué a la producción de imagen, de lectura, me refiero a cómo tiene que verse un líder, qué cosas, cómo hacer, cómo llamar la atención, ese tipo de cosas. Yo les podía dar ese tipo de feedback con mi background. Uh-huh. Pero desde que llegué y cuando yo empecé a decir lo que yo quería proponer para mejorar, desde ahí fue pues quién se cree para venir a decirnos cómo presentar, porque era la presentación del área ante la empresa y yo trataba de decir, espérense, ¿por qué no cuando quieran dar un dato de números cuenten, digan los señales con los dedos? O sea, cosas sencillas, ¿no? O quieren señalar, quieren que vean la presentación, señalen la presentación. O hablen a la gente, acérquense, muévanse ese tipo de cosas que me parecen muy básicas, uh-huh, pero que no se estaban haciendo. Y yo dije, bueno, pues no pasa nada, es lo que yo traigo. Yo aprenderé más cosas. Pero desde ahí... Error porque yo fui juzgado y fui relegado a ¿por qué viene aquí? Como si, ¿sabes? Ese tipo de frasecitas de como si tuviera mucho tiempo, como si tuviera mucha experiencia y yo... O sea, tampoco lo entendemos así, pero eso es violencia laboral. El hecho de que no te dejen juntarte con ciertas personas, no te dejen o te quiten de ciertos proyectos o áreas en las que tú pertenecías y que llevas generando un montón de proyectos antes y que de repente justo te releguen desde con excusas hasta de forma directa, pues al final te están aislando como persona y al final te están minimizando y están poniendo en tela de juicio tus capacidades. Ojo, o sea, estamos hablando de personas y de momentos en donde estás dispuesto a hacer un montón de cosas, en donde te quedas incluso horas extras, en donde generalmente son personas que dan mucho, ¿no? a la empresa. Entonces imagínate que yo empecé a hacer junto con una jefa con la que llegué, que no es esta de la que hablo, uh-huh, empecé a hacer campañas y hacer promociones y me tocaba a mí, ¿no? Mi pequeña área era hacer eso. Teníamos que hacer, ¿cómo le hacemos una promoción
para el producto tal y que suba y que repunte y no sé qué. Y había que hacer la estrategia y hablar con los de ventas y hablar con producción y hacer todo eso. Y estaba bien interesante y yo estaba aprendiendo mucho. Me cambian esta jefa por otra y esta me dice, ay, es que esto está mal, es que esto está mal, es que esto está mal. Y lo que tú justo decías, ¿no? Apuntando lo que estaba mal. Y cuando vino, ¿sabes qué? Para el siguiente tú ya no vas a hacer promociones. Tú haz las tablas. ¿Sí sabes hacer tablas? Ajá. Y luego hacía una tabla, bueno, hazla. Porque, no, como yo le dije, sí sé hacer tablas, sí sé usar Excel. Después me decía, es que como tú sabes usar mucho Excel, a ver, muéstranos, ¿no? Pero justo también ahí veo, no sé cómo lo hayas sentido tú, Edu, esta parte en donde, ¿cómo lo meto en un lugar en donde no va a ser visible? Haciendo tablas, sí. ¿no? No, bueno, yo tenía una cantidad de trabajo invisible enorme. El 80%, llegó el nuevo jefe, el jefe de ella, me dice, oye, ¿qué haces todo el tiempo? Le digo, hago esto. Es que, ¿y eso cuánto tiempo de tu día te quita? Pues de la semana me quita el 80%. Es que es mucho tiempo. Igual y ya mejor no hacemos eso porque no estás haciendo nada. O sea, no estoy haciendo nada visible, no estaba haciendo campañas, no estaba haciendo promociones, estaba haciendo mugres, tablas de números, Sí. de ventas. Cosas que no eran operativas ventas. que te tienen ahí en la sombra, en donde esta persona puede llegar a sentir que tiene el control. Otro tema que yo creo que es básico es que uno como parte de ese ambiente cree que está trabajando con una persona, pues no es decirlo normal, pero similar, ¿no? Pero o sea, sí. sin este Normal. trastorno de personalidad como tal, ¿no? Normal como dentro de la normalidad. Exacto. Y entonces, ¿qué piensas que si es una persona que no ubicas, que tiene ese trastorno de la personalidad, pues crees que lo que vas a hacer tú es poder entrar en un diálogo con esa persona? Ojo, con un líder narcisista, con una persona que mete una experiencia narcisista al campo, no hay manera de que haya un diálogo. Es como si ustedes estuvieran platicando con la pared, queriendo hacerle entender a la pared. Ellos ya tienen su juego muy armado. Entonces, cualquier cosa que ustedes digan, hagan, va a ser usada en su contra. Ale, ¿hubo algún momento en que tú te sentiste o invisible o que tú tenías la culpa? Sí, todo el tiempo. O sea, todas las fallas eran mi responsabilidad. ¿Y tú lo sentías? Sí, o sea, no solo lo sentía, me lo señalaban. O Sí, sea, pero te lo pueden señalar y decir, ay, está loca. Pero sí lo sentías. 100%, o sea, 100%. Y además creo que yo cometí un grave error porque también revolví un poquito lo personal. Entonces empecé a conocerla más en lo personal. Pero es que yo creo que piensas que fuiste tú. Exacto, Pero yo no, no. creo que haya sido tú. No fuiste tú. Sí. Sí, bueno, Así te sentiste. ajá, justo, así me sentí, pero en especial había algo conmigo, o al menos así sentía yo, porque de cierta forma me empezó como a involucrar más en cosas personales y empecé a revolver como muchas cosas de lo laboral con lo personal, en el sentido de que ya no solamente sentía que era mi jefa, sino además podría sentir que empezaba a crear una especie de amistad donde también había un cierto control. Lealtad. Es que, Ajá, es que son lealtad. expertas esas personas, porque entonces si yo hago que confíes en mí y que realmente crees que soy tu amiga y que realmente es que, entonces tengo más de dónde jalar para manipularte, porque al final ese es el fin último, ¿no? Claro. ¿Cómo te hago sentir más insegura? ¿Cómo te tengo más en control? Sí. Sí, yo recuerdo que yo sí fui confrontativo de pronto. Jugué todas las fechas que pude, ¿no? Sí. Traté de ser, sí, lo que tú digas, ¿no? O sí traté de ser confrontativo. De pronto cuando ya me dijo, yo creo que tú tienes un problema conmigo porque soy mujer. Uy, esa carta del género, sí. Y le dije, bueno, y le dije, pues yo he tenido 18 años de jefas, todas jefas, y solo contigo tengo un problema. O ellas no eran mujeres, o tú eres una mujer muy especial porque contigo, sí. Y otro día me dijo, yo la verdad, Eduardo, contigo no tengo ningún problema. Yo siempre te he tratado de ayudar para que salgas, para que... O sea, yo abogué para que sí te contrataran a ti. Yo no sé por qué este problema. Le dije, yo sí tengo un problema contigo. A mí sí me desagradas, yo sí me siento mal contigo. Pero además lo decía mientras yo tenía ganas de llorar. En una sala, en una pequeña sala de juntas, pero solo ella y yo con el coraje tan fuerte
que tenía ganas de llorar, pero obviamente así, ¿sabes? Que se nota en tu voz, que se corta, y yo le decía, pues yo la verdad sí tengo un problema contigo y me siento muy mal y muy incómodo cuando tú me tratas así. Y ella me dijo, tú sí tienes un problema conmigo. Ok. Y se salió. A los 2 meses me corrieron. Pero a partir de ese día, además, ya no me trató mal. Ya no me dirigió ya ella fue, sembró la semilla para que yo fuera el siguiente, ¿no? Yo tengo una pregunta. O sea, los jefes narcisistas o los líderes narcisistas en su día a día, o sea, en su vida cotidiana, la vida personal, ¿son iguales? Sí, de formas distintas. O sea, el trastorno de persona, todos tenemos rasgos narcisistas, todos, ¿no? Y hasta cierto punto... Yo no. Hasta cierto punto es algo sano, ¿no? Sí. Pero ya que llega a un nivel en donde ya se vuelve un trastorno de personalidad, ellos cargan esa experiencia en todos lados. Generalmente son personas... y es dolorosa. Viene de un sufrimiento. Si lo vemos desde esta parte gestáltica, viene de un sufrimiento en donde ellos nunca pudieron ser queridos por la forma real de presentarse al mundo real como ellos son. Siempre se esperaba algo más de ellos o siempre les generaron ciertas inseguridades en donde ellos sentían que ellos tenían que mostrar la parte idealizada de quienes eran. Y eso los hace que nunca puedan contactar con las personas. Entonces, el contacto que sus amigos, es a través del control o a través de... Pero buscan su seguridad, no son tan empáticos o no son empáticos en ese sentido por eso. Entonces, sí, y no sé si ustedes alcanzaron a ver en sus jefes las parejas, ¿no? Que hayan tenido, si es que tenían pareja. Yo sí sé toda la historia. O en caso de que se hubieran divorciado también, quién Control. divorció a quién, ahí también hay un montón de cosas. ¿Cómo, si tienen hijos estas personas, cómo es la relación con los hijos? Desastrosa. También. ¿Por qué? Porque realmente, digo, que también... Con todo, ella le ponía toda la energía para que no fuera mala. Y yo veía que era una mala relación. O sea, tenía muchas red flags para que la niña tuviera muchos problemas después. Exacto, porque el tema es que no pueden acercarse directamente y confiar en las personas. Es un sufrimiento terrible. O sea, no hay mayor venganza o no hay mayor cosa con la que uno pueda pensar en esas personas después de la agresión o la violencia que ejercieron contra nosotros, que ellos realmente viven en un sufrimiento constante porque no se pueden acercar al 100% a alguien, no pueden tener una relación real con las personas. Ahora, hay narcisismos, trastornos de personalidad narcisista y hay también narcisismos, trastornos de personalidad narcisista con alguna otra, pueden ser también con psicópatas, ¿no? Y eso ya está peor, o sea, psicópatas ya de plano no hay un tema de empatía, pero para nada, ya no es nada más, yo tengo que brillar, yo soy el que tiene que hacer las cosas bien, los demás hagan su lado por mi seguridad, no, ya va a un punto de tengo que dañar al otro. Pues me acuerdo, Ale, que tú me contabas que esa jefa Sí. hacía daño físico a uno de tus compañeros. Le ponía el brazo o lo agarraba del cuello. Ya no me acuerdo. La verdad es que fíjate que ahorita escuchándote y también escuchando tu experiencia, como que siento que o sea, estamos hablando del narcisismo, pero no sé si a lo mejor es el tiempo que ya pasó, pero siento que los tres de forma muy distinta lo contamos. O sea, siento las emociones de cada uno y siento la mía, y yo siento que la mía, no sé si es por el tiempo que ya pasó o porque a lo mejor también por ahí va como algo mío, pero no lo recuerdo ya con dolor o ya no lo recuerdo con miedo, sino lo recuerdo como con nostalgia, como que a veces hasta pienso qué hubiera pasado si me hubiera quedado, a lo mejor hubiera aguantado más tiempo. Ale, ahora que soy grande, ¿sabes? ¿Estás en una situación similar ahorita? Ya no, o sea, hace poco pasé por algo similar, un poquito diferente, pero sí fue una situación de mucha crisis emocional, porque como que me recordó un poquito de lo que había vivido cuando empecé, y ahora que soy más grande dije, ¿por qué no puedo salir de ahí? ¿Por qué tengo mucho miedo? Y esta vez la viví diferente, fue menos el tiempo, pero fue más violento que la primera, porque la primera fue muy manipulador. O sea, como que yo de cierta forma generé un vínculo con ella. Claro. Y el común denominador, increíblemente, es que
he tenido varios jefes a lo largo de estos años y solo me ha pasado con 2 mujeres. Es que está cañón. Yo sí siento que el tema A ver, cuéntalo. Sí. Yo sí siento que el tema del narcisismo en las mujeres es mucho más violento. Sí. O sea, como que no tendría algo como tan claro, pero son una manera de decirlo como que son más sanguinarias, o sea, están muy estratégicas, no se les va nada, ¿sabes? Es como, otro tema es también que es muy común, que todo esto que hemos nombrado también es como micromanagement, o sea, no te dejan un segundo. Están detrás de ti viendo qué haces, pero ¿por qué estás agarrando el teléfono? Wow, sí. Pero, ¿qué haces? ¿Dónde estás? ¿No estás en tu oficina? ¿Dónde? No, pues, o sea, lo último que te queda es energía para producir, trabajar y ser creativo. Lo último. Oye, ¿y qué tal esto? Es que paz. Oye, también quería preguntarte Sí. que, así como esto, estoy hablando con 2 personas, ¿qué está pasando de pronto? Eso pasaba un montón, sí. Como súper así, se va a acabar el mundo. Bueno, ya acabamos, ok. Oye, vamos a ir a comer. ¿Qué? Sí, son como dejes yo lo veo de esa inseguridad que explota, ¿no? Porque de repente es ahí donde también digo que este tipo de liderazgos afecta muchísimo a los entornos laborales en donde existen. Porque al final la empresa, el instituto, lo que sea, no va a poder salir adelante con un liderazgo que acaba siendo con una visión muy confusa o sin visión, o con una dirección sin dirección clara, sin visión. Porque se vuelve, yo decía mucho, como todo es por ocurrencia. Acción por ocurrencia. Sí, no me es como suena a que... mi expresidente. Oye, También. pero fíjate que hay otra cosa que acabo de notar, a ver si tiene sentido, y es que esta experiencia narcisista tiene direccionalidad. Si yo la veo de frente, la veo muy clara, pero si la veo por atrás, no veo nada. Es decir, si soy el jefe de este líder, casi no veo lo que está pasando. Bueno, es que ahí hay otro tema. Que está hacia allá, ¿sabes? Sí. ¿Por qué? Porque ahí se junta, bueno, yo lo interpreto así, no sé qué piensen ustedes, pero porque el tema del narcisismo y el narcisista tiene que ver, lo que va a cuidar hasta las últimas consecuencias es su imagen hacia afuera. Entonces, hacia los que están abajo de mí, que no pueden hacer nada, que pasa mucho en la gran mayoría de las instituciones que son muy verticales, en donde, por supuesto, yo entiendo que tienes que hacerle caso al que está abajo de ti, porque es quien te va a operar todo lo demás y tienes que apoyar 100% a esa persona. Pero hay un límite. ¿Tienes que? Hay un límite en donde no tengas contacto con todo el equipo de esa persona y en donde la narrativa de esa persona sea la única que escuches. Que ahí también es otra pregunta. ¿Qué mecanismos deberían tener las instituciones para que no solamente sea... no puedo accesar al que está hasta arriba o no me van a escuchar, sino que otras cosas hay. Hay lugares Sí, déjame, donde... te doy un comentario ahí. Yo hablé con el jefe de ella para decirle, esto está mal, hay problemas de relación, yo me siento incómodo, algo está ocurriendo y quiero arreglarlo porque está muy mal. Pero él veía... Ella ya me está diciendo desde antes, o sea, ya me imagino. No, claro, bueno, eso te digo, estratégicas. Que este está, pues, un flojo, no lo está haciendo, o no sabe, o cualquier cosa que cuando yo llegaba a hablar, yo ya tenía un velo de, pues, ¿cómo no me va a venir a decir esto? ¿No? Yo ya estaba bloqueado. Ya no había manera de, aunque yo llegara, yo tenía puertas abiertas, ¿sabes? Llegas, le explicas. Yo dije, sí, hay que hablarlo, porque no... Y entonces él hizo una reunión de los 2 juntos con él y no sé qué. Eso es lo peor. Y la otra, sí, muy bien, sí, ¿verdad que sí? Sí, así, además, ¿sabes? Sí. Así, al punto. O sea, supongo que... Pero, perdón que te interrumpa, Lalo, pero... No, interrumpe todo lo que quieras. Pero, por ejemplo, algo que, o sea, justo algo que escucho que es como un común denominador también es siempre que es una mujer siendo líder narcisista, siempre es un hombre arriba de ella. Y no sé por qué, o sea, en mi caso, igual, los 2 casos, también tu caso, ¿no? Y como que siento que, al menos cuando me pasó en mi primer trabajo, yo sí notaba que la violencia no solo venía de ella, sino también su jefe la violentaba de cierta forma y era mucho, inclusive... como que yo sentía que era una parte de machismo también, porque yo llegué a ver cómo le decían...
¿qué es esto? ¿No? O sea, ella presentaba como lo de todos y él era como muy, no sé cómo, era muy rápido, todo tenía que ser rápido con él, no había tiempo, o sea, inclusive te enseñaban a mandar correos dirigidos a ciertos niveles donde este nivel no tiene tiempo de abrir un archivo. O sea, tú tienes que hacerle el resumen y tú le tienes que decir con palabras claves qué es lo que rápido necesitas informar, ¿no? Y entonces, cuando llegábamos como con el jefe de él, llegué a tener como la oportunidad de sentarme y escuchar cómo él la llegaba a tratar y era violento. O sea, sí era como rápido, no, esto no me sirve, esto ¿por qué lo hiciste así? No, ¿qué estás haciendo? Y todo mal y así. Y entonces eso al final llegaba a un punto donde ella colapsaba y todo iba hacia nosotros. Y entonces como que esa parte también la repetí de nuevo hace poco y siento que no sé por qué siempre es un hombre arriba de una mujer y entonces la mujer también hace y deshace, pero es intocable para ellos. Esa es una. Y la otra parte es, casualmente me tocaba que cuando vivía las experiencias siempre había un hombre dentro del equipo y el hombre resistía mucho más, o al menos el hombre como que trataba de sostener muchas situaciones y decía como que yo, las mujeres explotábamos de que no, pero es que ¿por qué? Y me siento así, o a veces Sí, en eso serio es cierto. colapsabas y el hombre era como, no te lo tomes personal, no, las cosas, no lo veas así. Y yo decía, te hacen lo mismo, ¿por qué no te sientes igual que yo, no? Yo creo que se siente igual, pero culturalmente tenemos menos derecho a mostrar nuestras emociones. Sí. Sí. O sea, y los eso hombres... que dices también se vuelve muy frustrante, porque entonces estás viendo que es parejo y que en mi caso yo sí veía que con los hombres como que se aguantaba un poquito más. ¿Ah, sí? Sí. Ok. Pero yo sí siento que también era un tema generacional, ¿no? Puede ser. Pero totalmente, o sea, eso también te frustra más, porque Sí. entonces no sientes esa cohesión en el equipo que a lo mejor puede haber 20 personas, con que con 3 te lleves así. Y de verdad yo creo que no es broma eso que dicen de las amistades más fuertes se han forjado por un mal líder. Sí. Muchas veces Sí, sí. es lo que te salva, si te vuelves Sí. chile de las otras personas, porque es el lugar en donde puedes llegar, en donde te vas a sentir contenido, en donde los pocos espacios, en donde te vas a sentir segura o seguro dentro de ese ambiente caótico. Porque es el único que te entiende al final, o sea, vas a Y lo está viviendo igual que tú. Exacto, justo esa parte siento que genera un lazo que te hace sobrevivir y sobre todo te hace aguantar mucho más tiempo porque no ves otras opciones, o sea... Oye, ahorita que dices aguantar mucho más tiempo, entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Aguantar Irse. y quedarse o irse? Yo creo, y eso lo pongo al principio de mi tesis, en ningún momento me gustaría fomentar el tema de que alguien se quedara en un ambiente así. Eso no está bien. Y el hecho de, al final yo siento que el hecho de que tú te quedes en un ambiente así, pues solo perpetúa el que esos ambientes sigan existiendo. Pero ¿no te da esta sensación de rendirte? Ah, O bueno, no, por supuesto, que yo estaba en el rollo de, no, esto no se va a quedar así, pero al final yo siento que ya llega por lo menos yo ya estoy en un punto en donde digo, no es mi problema, me da igual, ¿no? Claro, porque estamos hablando de una cosa, eres empleado de una empresa, ¿sabes? Y eso al final no es tu empresa. Exacto. Estás trabajando para obtener dos cosas, realización personal y recurso económico. Exacto. Y cuando uno de los dos no se está dando, pues entonces, ¿qué haces ahí? Y yo creo que un punto es súper bueno esto que dices, Edu, porque nunca hay que dejar de fuera o que se nos vaya esa visión de estas dos cosas que dices. Para eso estamos en un trabajo. Y a veces, incluso a la primera, esta parte de la realización profesional, le damos demasiado espacio, ¿no? Y entonces al final se vuelve nuestro mundo y al final, si llegamos a caer con personajes así, pues te puede destruir. Si no tiene, por supuesto, si están pasando por algo así y es como una cuota de tiempo, pues a ver, o sea, Renuncia. pensemos en Devil's Wears Prada, ¿no? Esta Que chava. ya viene la 2. Sí. Exacto, que viene la 2. Esta chava. Justo quiero tocar un punto ahorita que Ajá. termines tu punto. Con Eso. Anne Hathaway, el tema es que ella era periodista y ella quería estar
un año por lo menos ahí, porque si ella conseguía una carta de recomendación de Miranda Priestly, la iban a aceptar en donde fuera. Sí. Y no creo que sea un caso aislado, creo que puede pasar en algún lugar. Entonces, bueno. No es un caso aislado, si es la historia donde todo el mundo se siente identificado, Exacto, ¿sabes? exacto. Y entonces yo creo que si tienes eso, que dices, bueno, este personaje ya se va, o Wow. es un tiempo definido, que tiene una fecha de caducidad muy clara, porque entonces yo me puedo ir en tal tiempo, o estamos en medio de la pandemia, la gente no consigue trabajo, tengo 3 hijos que mantener, ni modo. O sea, en esos casos específicos, tomar en cuenta si se puede ir a un proceso terapéutico, no pasarlo solo. 2, Siempre se puede. ajá. Siempre se puede ir a un proceso terapéutico. Porque Ahí, puede ser caro, pero hay muchos terapeutas que dan espacios pro bono, Sí, hay exacto, fundaciones, hay un exacto. montón de cosas, busquen a alguien. Otra importante, hacer equipo con esos, ya sea 1 o 2 personas que estén en ese ambiente laboral, que están viviendo lo mismo que tú y lo están expresando igual que tú. Pueden no resolver nada, pero el hecho de acompañarse Sí. ya es un tema. Y el otro poner límites a esa persona, no dejar que mine tu autoestima de cierta manera, y si quieres quedarte ahí, ser muy estratégico y muy inteligente en que todo lo que hagas puede ser usado en tu contra. Entonces, pues a lo mejor adoptar un poco esta parte de yo también soy bien linda, y yo tampoco grito, y yo también mando todo por correo, y yo te contesto todo muy bien, y lo que me pides está. Y de esta forma me aprendo a hacer güey en ciertas cosas para no colapsar, pero regularlo, porque cualquier movimiento en falso, entonces Te es que juega se en puso contra. loco. Sí. No se puede trabajar con alguien así en el equipo, porque pues, se le votó, ¿no? Y pues no es así. Ale, tú ibas a decir algo. Ok, a ver, hablemos sobre el punto de la idealización que nos venden todas esas películas. Por eso decía que iba de la mano con tu punto, porque, a ver, hablando personalmente de mi experiencia, ¿no? Cuando entré a mi primer trabajo, justo yo veía esas películas donde empoderaban a la mujer, donde trabajaba en un corporativo, donde entraba muy temprano, pasaba por su café, se vestía súper guapa y entonces entraba como una oficina muy empoderada, ¿no? Y entonces cuando yo tuve mi primer trabajo también me pedían como de que pues ves súper formal y entonces pues te arreglabas, llegabas muy temprano y nunca había entendido hasta que me pasó por qué es que se compraban un café. Realmente pues era porque no habías dormido a lo mejor una noche antes y estabas súper cansado, pero nadie te cuenta que si tomas café a las 7 de la mañana sin haber desayunado, después te va a venir una gastritis terrible porque eso no pasa en las películas y que eso te va a generar más ansiedad la cafeína y que trae un chorro de cosas, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa con esas idealizaciones que nos venden en las películas de que esa mujer empoderada tiene ciertas cosas y es justo la última que se va de la oficina, es la que grita y es mejor esta idea de... Es mejor que me tengan miedo a que no me respeten, ¿no? Y entonces esta idea de liderazgo yo la he visto en muchos lados y yo digo, normalmente cuando empiezas a trabajar lo ves normal porque eso es lo que te venden, ¿sabes? O sea, es normal estar estresada porque en las películas nunca pasan esta parte de balance entre el trabajo y tu vida personal. Normalmente las mujeres que tienen puestazos son divorciadas, justamente la película, ¿no? Pues llevaba que 3 divorcios, no tenía contacto con sus hijas y como que Annie Hathaway empezaba como a ver esta parte de, pues ya sé por qué es así, ¿no? Y como que empiezas a generar este lazo personal justificando muchas cosas eso, pero yo sí creo que también es mucha idealización que nos venden, es una imagen que no existe y que atrás no cuentan tantas cosas. Y ayer justo veía un TikTok que decía un chavo que pues sí, creció, ganaba súper bien y todo, pero decía, es que me quedaba hasta muy tarde, ¿no? Muy, muy tarde y literal empecé a perderme como todo el crecimiento de mis hijos y todo su desarrollo y así, pero pues yo pensaba que lo compensaba con toda esta calidad de vida que les ofrecía y pues él se dio cuenta porque tuvo un buen líder y el líder le dijo, no importa qué tan tarde te quedes, mañana va a haber más trabajo y el trabajo nunca se va a acabar. Pero sabes que así se va a acabar los cumpleaños de tus hijos, se va a acabar tu matrimonio, se va a acabar todos esos momentos, todas esas comidas a las que no llegaste y esto ya no va a regresar.
Y entonces eso cómo lo vas a comprar cuando seas grande, eso ya no lo vas a tener, ¿no? Porque si te enfermas, en 2 semanas ya tenemos tu reemplazo. Pero no hay un reemplazo de papá, no hay un reemplazo de esposo. Entonces como que ahora que ya estoy más grande, que ya pasé por muchas cosas, pienso, es real, o sea, nos venden que el éxito está dentro de una empresa, dentro de un corporativo, pero nadie te habla de la vida personal, de los balances, del equilibrio, nadie te habla de eso y por eso siento que es más fácil caer con un líder narcisista porque no tienes contexto de nada de esto. Para ti es tengo que trabajar y eso es parte de la vida y eso es parte de sobrevivir y es como este camino trazado, pero no es así, o sea, eso no es real, ¿no? A mí de lo que estás diciendo, de lo que dicen las dos, como que me arma un panorama donde quizás este liderazgo narcisista de mujeres, o sea, esa parte, es un hijo Del patriarcado. Ajá, Totalmente. del machismo y del patriarcado, donde las mujeres tuvieron que luchar y convertirse en pingüinos, esta idea de ponerse el traje y convertirse en hombres, ¿no? En el trabajo. Y entonces para eso esta violencia, esta agresión y este tratar, lo que tú decías, no me siento desde fondo, ¿no? No me siento reconocida, amada, querida por lo que soy, entonces tengo que ser este otro personaje. Y se incrementa más porque realmente lo que tú decías, esto de que siempre hay un jefe hombre arriba, yo no estoy seguro, porque tendría que haber estadísticas, pero más bien creo que hay muchos más hombres líderes que mujeres. En la mayoría de las empresas, así es. En algunas sí está más equiparado y en algunos tipos de trabajos también hay más mujeres que hombres. Pero en la mayoría, si juntas todo, todavía hay más oportunidades para liderazgo de hombres que de mujeres. Y ¿sabes qué? Yo también siento que este tema del machismo, del patriarcado, influye en los dos lados. De la parte de las jefas de las jefas narcisistas o líderes narcisistas, porque sienten que, a ver, el trastorno ya lo traen, ¿no? Pero les exacerba ciertas cosas. Y del lado de las chavas que están bajo el yugo de ese liderazgo, por esta idea de, pues yo tengo que poder, pues yo, o sea, tengo que ser inteligente, yo tengo que ser fuerte, y en pro de eso se aguantan o dejan que escalen muchísimo la violencia, ¿no? Más que las instituciones generalmente no cuentan, no sé, con un comité de género, o no cuentan con una procuraduría de derechos, o no cuentan con un sindicato, o no cuentan con ni siquiera un contrato, ¿no? Sino es un recibo de honorarios. Entonces, bueno, súmale el tema estructural a que también eso que está más arriba es que permite que esto siga ocurriendo. Claro, y ahí yo pienso, lo que decía Ale al final, el equilibrio, me parece que dejar de ver el objetivo de tu vida como que el trabajo es algo que hago para hacer mi vida. Claro. No es mi vida. Exactamente. Sí. Termina siendo parte de tu vida. O sea, indiscutiblemente, porque cuánto tiempo pasas ahí, pero te dicen, es que tú tienes que dar el extra, es que te tienes que quedar, es que esta semana es cierre y esta semana es sin parar hasta que entregues. Yo me acuerdo, así, estaba chiquitita, acababa de salir de la carrera y tuve un trabajo de... Creí que chiquitita de verdad. Bueno, yo lo siento ya como chiquitita. Y acababa de tener el primer trabajo que era llevar redes sociales en una agencia muy, muy pequeña que realmente vendía como cosas de cine, así como 2x1 de cine y promociones, pero éramos 3 cuates ahí, ¿no? Y me acuerdo que cuando le dije, ¿sabes qué? Pues ya me voy. Bueno, un drama de, es que creí que estabas más comprometida con la empresa. Y yo, chida tu empresa, o sea, ¿no? Sí. De repente nos venden que la idealización viene por ahí. Yo me la creí mucho tiempo, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil no creértelo porque además, desde la mayoría de las licenciaturas que se educan, es para eso. Exacto. Sí. Te forman para... Es que tú tienes que saber hacer esto para que seas valorado. Es que necesitas un título para que te contraten más alto. Y además, cuando uno sale y cuando uno está en los primeros años trabajando, como en general en la juventud, te quieres comer al mundo y quieres cambiar el mundo y quieres hacer que ese espacio sea diferente. Y si tienes una visión o ya tienes cierta experiencia, dices, es que por aquí, y entonces te cargas encima a todo el mundo y se vuelve como, de, a ver, espérate, time out. ¿Para qué estás haciendo esto? ¿No?
¿desde dónde lo estás haciendo? ¿Qué beneficio real tiene? Sí. Entonces, quedarse o irse, irse. Irse totalmente. Entendemos que es un privilegio también poder decir, me voy del trabajo, ¿no? Porque al final, pues sí, es tu sustento económico. Entonces, Pero a lo mejor todavía no me puedo ir, pero empiezo a trabajar para poder irme. exacto. Trabajar para poder irme, estar acompañado emocionalmente en ese tiempo y poner los límites necesarios. Ale, quedarse o irse. Si te quedas es para pelear, supongo, o para rendirte. Y si te vas es porque dices, ya, al demonio, me muevo. Yo creo que irse, 100%, pero creo que también es importante justo lo que dices. Creo que siempre es importante acompañarte como de un apoyo de terapia, porque... Al final te deja un trauma, al final es un trauma. Pero imagínate que lo repitas, o sea, imagínate que al Es muy final... fácil. Ajá, es muy Porque fácil. además aprendes que así es. No, y además, a ver, siendo sinceros, realmente, ¿cuántas veces te capacitan para ser líder a ti? A lo mejor cuando tú no eres líder, ¿qué pasa? O sea, hay mucha queja, hay mucho, ¿sabes? Y siento que, a ver, ahora cuando te toca a ti, ya tienes esas herramientas. Muchas veces te ponen en posiciones y te dan gente a cargo donde no tienes las herramientas suficientes y donde a lo mejor como a ti ya te pasó, regresas a la misma escuela que a ti no te gustó y a la Porque es la escuela que que te conoces. fuiste. Exacto. Yo siempre lo digo, ahorita que dices eso, Ale, yo siempre lo digo así, no es lo mismo ser la estrellita Marinela haciendo tu chamba a que te den a cargo personas. Es otro no. boleto muy distinto, Sí, muy sí. distinto. La verdad es que a mí me tocó ser líder de un equipo de 5 personas como por 12 años, 13 años. Y algo que yo aprendí en ese tiempo fue que lo mejor que yo podía hacer por ese equipo era enseñarles a ser líderes. Porque es bien difícil. Y yo también como, por un lado, esto empezó con las ganas de que ellos vieran mi punto de vista. Porque como al jefe siempre lo ves como... Es muy criticable, claro, porque tú no estás en esa silla y la Exacto. responsabilidad no está en ti. Eso Y también entonces es cierto. lo que yo hacía era ponerlos a cada uno en una posición de liderazgo en un proyecto con todo el equipo. Entonces a cada quien le iba poniendo y que ya hiciste esto, ya hiciste esto. Y creo que yo no sé qué tanto para ellos sea algo que recuerden, ¿no? Así como, ay, estuvo padre esa experiencia. Pero para mí fue increíble. Para mí fue padrísimo. Y veo que eso no ocurre mucho, ¿no? No ocurre mucho en el ambiente laboral porque además es algo que es medio castigado. Es castigado en el ambiente porque estás perdiendo tiempo. No estás haciendo lo que hay que hacer. O sea, mejor ya saca la productividad con menos gente y más producción. O sea, eso es lo más importante. Entonces, este tipo de esfuerzos es pérdida de tiempo o de esfuerzo y de dinero. Y por otro lado, lo que estabas diciendo ahorita, Ale, el quedarte o irte, definitivamente irse, pues ahora que lo digo, yo también tengo que ser muy honesto. Más o menos un mes o 2 meses antes de que me corrieran, yo le dije a mi jefa, córranme cuando puedan. Ya no aguanto. Yo ya no quiero estar aquí. Ya estoy incómodo. Si pueden, córrenme. Wow. Y ella volteó y me dijo, ¿estás seguro de lo que estás diciendo? Porque luego le dije, no estoy seguro. Pero si estoy seguro, te aviso. Y A ya, tu jefa, la narcisista. Ajá, sí. No, bueno, es que el plan de ella ya estaba cerrado, ya broche de oro. Lo que Claro, quería lo logró. pero, pues la verdad es que está mejor. O sea, de que me corran. Bueno, también está medio feo que te corran y quedas con esa mancha. Pero de que te corran, a que te vayas, a que te quedes. Sí, no. Para mí estuvo muy bien que me corrieron. Fuiste muy afortunado. La verdad es que dentro de este ambiente contaminado se habla mucho de que cuando te corren, obviamente sin haber hecho como temas medio fuertes así, o sea, Sí, te corren ajá. por tu mal desempeño, literal. Creo que eres afortunado porque al final no quedas, o sea, no es un problema y te vas, o sea, te indemnizan bien porque al final te Exactamente. pagan esto que trabajaste tanto tiempo y como que dices, wow, ¿qué pasa con los jefes que te dicen, no, pues te voy a cansar? Obviamente no te lo dicen, son la pero mayoría. te cansan, te vas sin un peso y entonces vuelves a empezar, ¿sabes? Y siento que, bueno, nunca me ha pasado, pero lo he vivido muy de cerca y también es un trauma cuando te corren, es algo muy Exacto, fuerte. eso te iba a decir. Aunque ya no quieres estar ahí, el hecho de que te
corran es muy fuerte. Yo lo he pensado muchas veces de qué pasa si me corren, y el hecho de imaginar toda la situación me pone muy nerviosa y digo, creo que necesito trabajarlo mucho porque el día que pase no estoy lista todavía, pero sabes que hay momentos que ya no quieres estar ahí y que sí, o sea, sí lo tomas como una opción, pero nunca va a ser una opción. Es difícil que te corran, es muy difícil. Y hacerte caso, ¿no? Porque en esta parte de que idealizas el trabajo de cierta forma o de que gran parte de tu realización está ahí, dejas de lado el hacerte caso de cómo te estás sintiendo realmente, ¿no? Y sí, y aquí pongo ya como puntos de cierre, yo creo, si te vas a mover, empiézate a mover. Sí. Porque dices, bueno, ojalá y no me corran, ojalá y sí. Y además lo entiendo, estás en este ambiente donde todo el tiempo se lo das a esta empresa, a este jefe, todo se lo das. He llegado a escuchar, o sea, tus vacaciones se las das, tus noches, tu tiempo con tu familia se lo das. Tus pensamientos. Tus pensamientos, tus enfermedades, le das todo. Y como estás ahí, ya no te queda nada para poder empezar a buscar algo afuera. Sí, no hay energía. No hay energía, no hay tiempo, no hay ganas, no hay nada. Entonces, lo primero para mí es, empieza a soltar. Tienes que no poner todo. Empieza por lo básico. Yo creo que tus horas de sueño. Sí, ¿cómo estás durmiendo? Tu comida. ¿Cómo estás comiendo? ¿Y cómo estás cuidando tu energía? Esas 3, empieza a cuidar esas. Sí. Y ya que eso esté cuidado, Ya va a haber problemas en el trabajo porque estabas dando todo. Y ahora les vas a quitar eso. Ya no vas a dar tu sueño, ya no vas a dar tus horas de comida y ya no vas a dar tu energía al 100. Sí. Va a haber problemas. Pero bueno, estás ya moviéndote hacia ti. Y después ya cuando tengas eso, con eso, ¿qué voy a empezar a construir? ¿Hacia dónde quiero empezar a construir? Que es un tema para otro podcast enorme, porque tener un sentido está muy cañón. Pero para empezar, cuídate, ¿no? ¿Cómo ven? Sí, pues creo que es una buena forma de cerrar el tema, ¿no? Ponerte a ti primero, no a la empresa primero, hacerte caso y regresar a ti sobre lo que estás sintiendo y de esto qué puedo aprender, porque lo decía Ale, yo también lo he visto con pacientes y lo he visto en mi propia experiencia. Si eres lo suficientemente inteligente y tienes ya como otra vez el autoestima y la seguridad en ti, puedes sacar muchísimo provecho de lo que te pasó, ¿no? Entonces, desde cómo no lo repito hasta cómo, pues mi tesis va un poco por ahí. ¿Cómo le doy un kit de emergencia sabiendo lo que ya sé, habiendo pasado lo que ya pasé, a la gente que no sabe qué le está pasando, pero no se siente bien en el trabajo, ¿no? Wow. Ale, ¿qué le recomendarías a una persona que se empieza a sentir que algo no está bien? Yo creo en la que... chamba. Y nada más para acotar. Tú dijiste no darle todo a la empresa. Yo también acotaría no darle todo a ese líder. Ah, sí. Porque ese líder es el que te está poniendo en esa situación, en una cultura y en un sistema patriarcal, pero ese líder específicamente te está poniendo en esa situación y te está haciendo estas cosas como lealtad personal. O sea, soy tu amiga. Hazlo por mí, que soy tu amiga, y aguántame mis gritos y mis vejaciones, Sí. palabrita, ¿para qué? Para que sigas adelante y ella después diga, ay, es una basura, pero mira, te voy a entregar esto. Yo creo que nunca bases el valor ni de tu trabajo ni el tuyo en el trabajo. O sea, ni en ninguna persona tampoco, ¿no? Yo creo que los godines buscamos mucho reconocimiento en nuestros líderes. Y es ese constante reconocimiento de pues es que al final es tu relación más cercana, es tu relación de todos los días, es con quien convives todo el tiempo. O sea, de hecho convivimos más con nuestros compañeros del trabajo, con nuestros líderes, que inclusive que a veces con la familia. Y entonces imagínate que 8 o 10 horas del día convives con estas personas y todo está contaminado, y entonces yo pensaría, creo que nunca te quedes en general en ninguna relación que te haga sentir de la forma en la que realmente te estás sintiendo cuando tienes esos problemas, pero en lo laboral yo creo que si es la relación
más cercana que tenemos, siempre hay más opciones, o sea, siempre, y a pesar de que, como dices, hay situaciones donde tienes 3 hijos y a lo mejor eres papá soltero o tienes muchas cosas económicas que pagar y así, genera un plan antes de irte. No tienes que llegar al límite para realmente soltarlo o irte tan mal, o a veces inclusive nunca lo haces y aprendes a sobrevivir en ese estilo de vida, pero solo piensa, es una vida, no sabes cuántos años es, y al final todo esto, ¿para qué lo haces? ¿No? Y es con qué objetivo, qué quiero de mi vida. Si tengo hijos, tengo familia, a lo mejor no decidí tener familia, pero ¿cuál es el objetivo? Trabajar toda la vida. Si eso te hace feliz, está bien, pero lo que no te haga feliz, muévete. Nunca te quedes en el mismo lugar. Muévete todo el tiempo. Creo que ese es mi consejo. Muchas gracias. Bueno, pues ha sido un gusto. Este tema ha estado, la verdad, bien nutrido, bien fuerte. Un poquito me llevó así al dolorcito, Claro, ¿no? De sí. estar ahí. Pero a ti que nos estás viendo, cuéntanos, a ti, ¿cuál es tu experiencia? Porque creo que una de las cosas más valiosas es poder hablar y poder contactar y conectar. Entonces, aquí no van a saber ni quién eres. Tú eres Juanito 2343. Ahí nadie sabe en qué empresa estás. Cuéntanos, desahógate y cuéntanos cuál es tu experiencia. Además, para Jimena puede ser que le ayude para que tome esos casos para su tesis. Entonces, ahí échanos todo tu choro de cómo ha sido para ti las experiencias con líderes narcisistas con los que estés ahorita o con los que estuviste. Y si fueron mujeres o fueron hombres, porque a veces estaba pensando que con hombres decimos es machismo y a lo mejor es la misma experiencia narcisista, Claro, sí. ¿no? Sí, manden su caso, manden sus chismes. Chismes. Muchas gracias. ¿Algún comentario, algo con lo que quieran cerrar o ya estamos? Ya estamos. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Jimena. Gracias. Ale. Gracias a todos. Nos vemos la semana que viene, que tenemos un caso palaraña con respecto a las relaciones personales. ¿Qué espera el otro de mí? Nos vemos. Gracias. Bye. Bye. Si te gustó este episodio, apóyanos con un like, activa la campanita y déjanos un comentario, porque tu perspectiva es la más importante. Nos vemos todos los martes con una nueva conversación en Perspectiva 3.0. Recuerda que las opiniones de nuestros invitados no reflejan la postura de Perspectiva 3.0. Todas las opiniones emitidas son responsabilidad de quien las emite. Te invitamos a crear tu propio criterio con base en las diferentes perspectivas que aquí se presentan. El contenido de este video no sustituye de manera alguna el consejo, diagnóstico o tratamiento profesional de ninguna condición médica o psicológica. Siempre busca ayuda profesional cuando la necesites. Tren. ¿Regresamos?